grabar, compartir pantalla, toda la pantalla. Me avisen cuando se vea. Ahí se ve por si acaso. Ya, bueno. Partamos entonces, control L. ¿Ninguna duda entonces? Así como de antemano. Voy a intentar hacer la clase rápido, o sea, como que sea de 1 hora más o menos, o sea, terminar a las 5:20. Y después empezamos con las preguntas ya más de sus errores, de por qué no le funciona tal cosa, no le corre, o etc. ¿Ya? Así que vamos a pasar un poco más rapidito. Espero que todos hayan visto el video. Yo creo que esto es de las cosas más importantes de Django, en lo práctico, porque al final, bases de datos en la luz, es lo que, como no el esqueleto, pero no sé, la sangre de su proyecto, por decir algo, metáforas malas que hago yo. Ya, entonces, hoy día, como les comentaba recién, vamos a ver modelos de bases de datos, pero en Django. Como mencionaba recién el compañero, la otra vez vimos modelos ER, eso es en SQL, con las tablitas, las líneas, atributos, etcétera, que se ve súper bonito y es súper gráfico. Sin embargo, eso hay que llevarlo a lo práctico y para eso están los modelos de Django, que los vamos a ver ahora. Bueno, lo primero, tienen que siempre activar su entorno virtual cuando trabajen con Django. Y eso. Aquí nos ponemos en un contexto que en el curso nos piden que modelemos el curso, así como estudiantes, los grupos de las tareas, los desafíos y los proyectos, ¿ya? Así bien simple. Entonces, si ustedes hacen esta conciencia, yo creo que igual debe ser súper fácil llegar a este diagrama ER. Las relaciones son lógicas porque es como lo que ustedes viven día a día en el curso. Un grupo tiene un solo proyecto y un proyecto es realizado por un solo grupo. Un grupo tiene varios estudiantes y un estudiante solo pertenece a un grupo. Y los estudiantes pueden hacer N desafíos y un desafío puede ser realizado por N estudiantes. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna duda con eso? Con la estructura de este diagrama ER o el contexto. Ya. Y lo más importante, ¿entienden las llaves foráneas? ¿Por qué están donde están? ¿Qué representan? ¿Qué significan? ¿Alguna duda No, sobre las llaves foráneas? eso explica un poco mejor porque igual como que me entró la confusión ayer en la cátedra que se nombraron las llaves foráneas. Ya. Mira, lo que pasa, veamos aquí la tabla proyecto, que es como la más simple, porque está como independiente. Ustedes tienen una tabla proyecto. Esta tabla proyecto tiene una llave primaria, que es esta que está aquí en amarillo. Esta llave primaria es la que identifica cada registro de la tabla. Si lo ven como en un Excel, por ejemplo, como lo más simple, vendría siendo cada fila del Excel. De hecho, abramos un Excel, ya que estamos aquí, en vivo y en directo. Excel. Esperemos que se abra rápido. Pero si ustedes se fijan en el Excel, siempre tienen aquí unos números, 1, 2, 3, que son los que representan el número de la fila. Al final vendría siendo como un equivalente a eso. Entonces, cada identificador es una fila única, es un valor único para este registro. ¿Ya? Eso, auxiliar. Entonces, esta tabla tiene 3 atributos independientes de la llave primaria, que son la descripción, el cliente y la fecha límite. ¿Ya? Entonces, simulemos aquí mismo la cuestión. Ya no vamos a poner ID porque supongamos que la ID es esta... No, ya pongámosle igual. ID, descripción. Ya, filo que esté mal escrito. Cliente y fecha. ¿Cierto? Esta es la tabla proyecto. Entonces vamos a tener 3 proyectos. ABC y ASD. Y el cliente va a ser José, Seba, Maca. Y la fecha va a ser hoy, mañana y pasado. ¿Ya? Esto es un proyecto en la tabla de nuestra base de datos. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Solo un poco de contexto para explicar después.
¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Ya. Luego tenemos otra tabla, independiente proyecto. En un inicio todas las tablas son independientes de la otra. Entonces tenemos la tabla grupo. Entonces aquí ponemos grupo, combinar, grupo, y grupo tiene un identificador y tiene un nombre inicialmente. El identificador va a ser 1, 2, 3, y el nombre va a ser, no sé, los bacanes, las mojojojo, y, no sé, Oli. ¿Ya? Entonces tenemos 3 grupos en el curso, los bacanes, las mojojojo y Oli. Y tenemos 3 proyectos distintos. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos, por el contexto del curso, que un grupo está relacionado sí o sí con un proyecto. O sea, un grupo hace un proyecto y un proyecto es realizado por un grupo. ¿Ya? Entonces, yo dentro de esta tabla, como ya viendo los registros, no viendo el gráfico, ¿cómo represento yo a qué grupo pertenece qué proyecto? O viceversa. Lo que uno hace es que aquí se pone una llave foránea. Llave foránea. ¿Ya? Y esta llave foránea lo que hace es una referencia hacia la otra tabla con la que está relacionada. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo aquí pongo el grupo Los Bacanes, tiene una llave foránea 3. ¿Qué quiere decir ese 3? Ese 3 hace referencia a este 3, a la llave primaria. Vamos a poner esto en amarillo. Y esto es en rojo. Chuta, no se ve nada. Jaja. Negro, negro. Y negrito. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta el momento? Al final, la llave foránea lo que hace es una referencia a la llave primaria de otra tabla. Entonces, rellenemos aquí. 2 y 1, por decir algo. Nosotros sabemos que un grupo hace un solo proyecto. Entonces, aquí tenemos el grupo Los Bacanes hace el proyecto número 3. ¿Cuál es el proyecto número 3? Me voy aquí al número 3. Es el proyecto ASD, cliente en la hamaca, y la fecha es pasado mañana. Luego yo me voy al grupo número 2, la mojojojo. La llave foránea dice 2. Eso quiere decir que está relacionado con el proyecto número 2. Me voy al proyecto número 2 y aquí veo cuál es el proyecto número 2. Y esa es como la función de la llave foránea. Ahora, como esta relación es 1 a 1, no se puede pasar que se repiten aquí llaves foráneas, porque 1 puede estar relacionado solamente con 1. O sea, si yo tengo aquí 4 y tengo otro grupo, no puedo poner eso, por ejemplo. Porque el grupo 4 no puede estar haciendo el proyecto número 2, porque el grupo 2 ya está haciendo el proyecto número 2. ¿Se entiende? No se pueden repetir porque es una relación 1 a 1. Entonces aquí este puede estar relacionado con el proyecto 10, por ejemplo. Y aquí pueden haber 1000 proyectos. Esa es la función de la llave foránea. ¿Se entiende? Veo algo en el chat. Ahí la llave foránea puede ir en grupo o en proyecto. Efectivamente, porque como la relación es 1 a 1, no se rompe la normalidad al ponerlo en un lado o en otro. Entonces, hagamos esto al revés. Ahí no puedo seleccionarlo. Digamos que esto va acá. Y borramos esto. Tenemos el proyecto número 1, que es ABCD, José, el cliente José y la fecha es hoy. Y yo digo que está relacionado con el grupo número 3. ¿Cuál es el grupo número 3? El grupo número 3 es Oli. Bacán. Ahora, el proyecto número 2, el DFG, cliente Seba, la fecha es mañana, está relacionado con el grupo número 2. ¿Cuál es el grupo número 2? Las mojojojo. Y aquí, y así sucesivamente para abajo. Y nuevamente no puede pasar que se repita aquí otro valor, por ejemplo, Víctor, que es el profe. Pasado, pasado. Y aquí no puede haber un 2. Chuta. ¿Por qué no? Porque un proyecto solo es realizado por un solo grupo. Entonces no pueden haber dos proyectos distintos realizados por el mismo grupo número 2, que vendrían siendo las mojojojo. ¿Se entiende? Por eso, en este caso, como la relación es 1 a 1, da lo mismo en qué lado vaya la llave foránea. Aquí pongámosle otro número, 10. ¿Se entiende? ¿Alguna duda sobre la funcionalidad de la llave foránea?
¿No? ¿Hable ahora o calle para más ratito? Porque probablemente igual salgan dudas después. Y puede ser que hayan dos llaves foráneas por una solo como grupo, proyecto. Dos llaves foráneas en un solo proyecto. No, en este caso no. Espérate, ¿dónde está aquí? Porque caché que tú tenías solo esta relación. O sea, dentro de tu contexto, como el marco en el que estáis trabajando, no tenía otra entidad que se relacione con proyecto. ¿Cachai? Tú, la única manera en la que pueden haber dos llaves foráneas en una sola tabla, como pasa acá, por ejemplo, es que se Sí, relacione con otras dos tablas. ¿Cachai? ah, ya, ya, Entonces, ya. una llave foránea hace referencia a una tabla, en este caso estudiante. Las rojitas son las llaves foráneas, por si acaso. Estudiante hace referencia a la tabla estudiante y la de desafío hace referencia a desafío. También puede pasar que una tabla se referencia a sí misma, o sea, que tenga como una relación, así como un loop. Proyecto se relaciona con proyecto, por decir algo. Esto es como más factible, por ejemplo, si tienen el contexto de una empresa y tienen la tabla trabajadores, y dentro de los atributos de trabajadores está el supervisor, el superior, el jefe. Entonces, el jefe también es un trabajador y tiene gente a cargo y él también tiene un jefe. Entonces se va haciendo como una relación, como un loop entre la misma tabla. Pero ahora no creo que entremos en ese detalle porque complicarse de más para el contexto del curso. No, no creo que sea muy necesario, salvo un caso específico de algún proyecto de sus tareas. Eso, ¿se entiende las llaves foráneas? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Ya, asumo que sí. Y la otra cosa a tener como en consideración es el caso cuando es una relación 1 a n. Cuando es una relación 1 a n, espera, me está virando el chat. Sí, bueno. Cuando es una relación 1 a n, la llave foránea ahí tiene que ir en el lado n. De hecho, en el video les puse énfasis en eso, porque si no se pone ahí, se está rompiendo la segunda forma normal, si no me equivoco. Entonces, pongan la llave foránea en el lado n. Por default, cuando ustedes modelan con MySQL Workbench, se va a poner ahí, sí o sí. Si ustedes ponen la relación bien, así como aquí una línea y aquí tres, automáticamente se va a poner esta llave foránea ahí. Y lo mismo con esta, que esta se crea como es una relación NAM, automáticamente se crea esta tabla entre medio con las llaves foráneas correspondientes. Y eso. Sigamos avanzando entonces. Al final, la llave foránea es una de las cosas que es como más complicada de entender en este curso, lo digo por experiencia, siempre es como de lo que genera más dudas, porque es como abstracto, porque uno suele verlo como así en tabla o no sé qué, pero no se da el tiempo de hacer el ejercicio como con verdaderas tablas. Pero espero que se haya entendido mejor ahora. Ya, sigamos entonces. Eh, para el contexto, o sea, de los modelos de Django, es súper importante entender los tipos de datos. Y tenemos varios tipos. Varchar, integer, date, boolean. Esos son un ejemplo, pero si ustedes se acuerdan, en MySQL Workbench tenían una lista gigante de posibles datos. Tenían fecha específica, tenían años, tenían float, tenían, no sé, millones de cuestiones, tiempo, etcétera. Entonces, eso, tener ojo con el tipo de datos que es cada cosa. Si un título, o sea, un título probablemente sea una cosa con caracteres, pues no sea un solo número. La fecha sí o sí va a ser tipo fecha. Las llaves suelen ser números enteros, 1, 2, 3, 4. Aquí número telefónico, el número sí o sí va a ser un número. Siempre que no le agreguemos como el más 569, va a ser o sea, el más va a ser un número. Y así, pues tienen que tener ojo con los datos de su modelo. Entonces, ya tenemos el diagrama antirrelación del problema que estamos viendo. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? En Django, con los modelos de Django. Hace un par de clases le explicábamos que Django funciona en base a 4 cosas como principales, 4 aspectos fundamentales. Están las views, que aquí es donde ustedes hacen el procesamiento de la información, como que mastican los datos, cargan cosas, guardan cosas, hacen todo lo que tengan que hacer. Lo hacen en views. Las URL, bueno, los templates primero, es la información que ustedes van a mostrar, como el contenido en sí. Las URLs es la relación entre views y templates.
o sea, como el nexo que los une, y los modelos, que al final es un modelo de base de datos. Los modelos suelen relacionarse mucho con los views, porque a través del views ustedes van a guardar información en un modelo. Entonces, bueno, ¿qué son los modelos? Se definen en el archivo models.py. Esto está en la carpeta de la aplicación. Si ustedes se acuerdan, cuando crean la aplicación de Django, se le crean muchas cosas como por defecto. Models.py es una de estas. Inicialmente va a estar vacío. Y aquí, bueno, no los quiero enredar con este tema de clases. Si alguien tiene dudas me pregunta, pero no creo que sea tan relevante para ustedes entender qué es una clase en Python, o qué son objetos como tal en Python. Entonces, lo importante aquí es que este es el archivo models.py. Siempre tienen que importar esto. Importan esto de Django, que al final importa como la sintaxis de los modelos, y ahí pueden trabajar con los modelos de Django. Y cada clase, o sea, class, espacio, el nombre que ustedes quieran, va a corresponder a una tabla de su diagrama ER, a una de estas. Entonces aquí tenemos 5 tablas, aquí vamos a tener 5 clases, 1, 2, 3, 4, 5. Incluso se modela la tabla entre medio, que se hace entre medio con la relación NM. Aquí tienen que tener ojo con la indentación, que es este espacio que está acá. De hecho, vamos a abrir el proyecto al tiro. Proyecto, mi aplicación, modelo. Este espacio aquí entre medio. Esa es la indentación, no sé si se alcanza a ver. Por ejemplo, si ustedes lo ponen así, va a estar malo. Así que tienen que tener cuidado de que se ponga así, con un tab. ¿Ya? José, ¿Sí? ¿por qué no se pone ahí también como junto a descripción, cliente y fecha la llave primaria? Porque no es necesario, porque al final los modelos, como el modelo de Django, ya trae un identificador único, ¿cachai? Entonces no, como que viene incluido en la sintaxis, o sea, no en la sintaxis, ¿cómo decirlo? En las funcionalidades de Django. Viene como por default, ¿cachai? De hecho, Sí, sí. es parte del desafío después que ustedes relacionen una cosa con otra. Entonces ahí van a tener que pensar un poquito, bueno, y también les puse un link que les puede servir, cómo unen una cosa si no tienen la llave primaria. Porque, o sea, como les puse el ejemplo acá, usted agarra la llave primaria y la chantan en la llave foránea. Bacán. Pero aquí es un poco distinto. Pero ya vamos a llegar a eso. Pero al final, cuando ustedes se crean un modelo, omiten como esa llave primaria por default, que se hace en el Workbench. Ok, gracias. De nada. Entonces, una clase por cada tabla, después veremos qué es esto también, una clase por cada tabla, y lo importante es definir cada atributo, aquí como una variable, y identificar qué tipo de texto es, o sea, qué tipo de dato es. En este caso, si es charfield, quiere decir que es un campo de texto. Si es datefield, es un campo de fecha. Si es integer field, es un campo de número o de entero. Y aquí entre paréntesis, ustedes van poniendo, creo que hay más parámetros que pueden poner, pero el típico es como el max length, que es como el máximo. Entonces, en este caso, en descripción, ustedes pueden guardar 512 caracteres en este campo. ¿Ya? Llevándolo a la práctica, imagínense esta la descripción. El largo de esto pueden ser 512 caracteres. Y eso. ¿Y qué otro? Creo que está el default, o sea, pueden asignarle un valor por default a esto, pueden poner que es nulo, etc. Ahí pueden buscar qué otros parámetros le pueden poner. Pero esto es como lo básico, la base. ¿Ya? Volvamos aquí. Esto ya lo vi. Esto ya lo vimos. Aquí hay distintos campos. Bueno, y aquí fui viendo caso por caso. Lo otro importante aquí es modelar las relaciones. ¿Cómo modelar la relación? A través de otro campo, a través de la llave foránea. Entonces, si se acuerdan, en este ejemplo teníamos proyecto y grupo, y la llave foránea está aquí en grupo, haciendo referencia a un proyecto. Podría ser al revés, pero en el ejemplo lo pusimos así. Entonces, como la llave foránea está en la tabla grupo,
nosotros ponemos ese campo en la clase de grupo y le ponemos el mismo nombre, o sea, proyecto, proyecto, y es igual a, aquí sigue lo mismo, models punto, igual que en todos los otros campos, y aquí ponen one-to-one field, y eso hace referencia a que es una relación uno a uno, ¿ya? Y después, entre paréntesis del one-to-one, le ponen la clase a la cual apunta, o sea, la clase con la cual se relaciona. En este caso, proyecto se relaciona con proyecto, obviamente. Entonces aquí ponen proyecto, proyecto. He dicho muchas veces proyecto. On delete, igual models cascade, les dije en el video que no era tan necesario verlo ahora. Si quieren, después les explico un poco más para qué sirve, pero no es tan fundamental. Ya, vamos a picarlo un poquito. Aquí más de lo mismo. Clase, el nombre de la tabla, campos, etc. La única diferencia aquí es que la relación entre estas dos tablas o clases es una relación 1 a n. Cuando es una relación 1 a n, ustedes usan el campo, o sea, el tipo de datos foreign key. Entonces, dentro de estudiante está la llave foránea de grupo, entonces ponen dentro de la clase estudiante, grupo, models.foreignKey, que hace referencia a una relación 1 a n, y entre paréntesis ponen la clase a la cual apunta, y en este caso es grupo. Grupo, 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 grupo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? José, ¿Sí? ¿es por default que el que pones entre paréntesis es el n? O sea, el 1. ¿Cómo, perdón? Es que aquí, por ejemplo, tú creaste la llave de 1 a n Ujú. en grupo, o sea, en estudiante. ¿Eso no se puede haber hecho en grupo? No, porque si lo pones en grupo, está rompiendo la forma normal, po. ¿Se acuerdan que les dije recién que la llave foránea en una relación 1 a n siempre va en el lado n? ¿Cachai? En el lado de los n. Entonces, un grupo tiene n estudiantes. Por lo tanto, la llave foránea va en el lado estudiante. En cambio, un estudiante solo está en un grupo. ¿Cachai? Entonces, por temas de normalidad, la llave foránea en una relación 1 a n está en el lado n. Como el lado n en este caso estudiante, solo puede ir en estudiante. Aquí. ¿Cachai? Ah, verdad. Sorry. Sí, dale. ¿Alguna otra duda? ¿Se va entendiendo? ¿Nos tomamos un break de 45 minutos? Ah, les gustaría. Ya, sigamos. Bueno, y aquí se modela más de lo mismo. O sea, se modela la tabla de desafío, no tiene ningún brillo. Y aquí en desafío estudiantes tienen dos llaves foráneas con relación 1 a n. O sea, una hace referencia a esta y una hace referencia a esta. Así que es más de lo mismo. ¿Ya? Ojo aquí, que en esta tabla entre medio es donde se pone el campo fue entregado o no. ¿Ya? Después de la auxiliar entramos más en detalle en por qué está acá. Les va a servir para el desafío, spoiler. Ya. Entonces, modelos de Django. Una vez que ustedes tienen listo eso, pueden, o sea, está listo el modelo, pero Django aún no lo reconoce. Entonces tienen que decirle a Django, oye Django, hice cambios en mi modelo de base de datos. Toma, ejecútalos. Y para hacer eso, tienen estos dos comandos. El primero, que es make migrations, lo que hace es como decirle a cambio, mira, o sea, a cambio, decirle a Django, mira, creé este modelo, cambié este campo, eliminé esta tabla, etc. Y después cuando ustedes ponen migrate, hacen efectivo el cambio, como que se carga, es como poner un save, un control save. ¿Ya? Entonces, aquí en el pantallazo, si se fijan, fui poniendo paso por paso, fui navegando hasta mi carpeta TIX, activé mi entorno virtual, una vez que estaba activado, fui navegando hasta el auxiliar 9, hasta donde está el archivo manage.py, y una vez que llegué acá, después de haber guardado el modelo, obviamente, pongo make migrations. Entonces, al hacer eso, me aparece aquí, se creó tal modelo, se creó tal modelo, se creó tal modelo, bla, 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 bla. Entonces, ahí le dije a Django, oye Django, yo creé estas cuestiones, toma. Y después con el migrate, se llevan a cabo todos los cambios. Y aquí se crean distintas tablas relacionadas con Django y no sé qué. Por ahora no tiene mucho sentido pescarlo, ¿ya? Pero si ven esto, quiere decir que están bien. De hecho, dice, ok. Eso, para eso, o sea, una vez que hacen esto, estas dos cosas, ya está listo su modelo de bases de datos.
Entonces, veamos por ahora, o sea, ahora veamos el tipo de consultas que se pueden hacer. Si ustedes se acuerdan, en SQL pueden hacer 4 tipos de consultas fundamentales, que son las consultas para crear un dato, o sea, un campo, o una tabla, para leer una tabla, para actualizar una tabla y para borrar una tabla, o registros. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya, sigamos entonces. En Django, las consultas, cuando se trate de lo práctico, se van a realizar en views.py, ¿ya? Porque como les comentaba antes, es aquí en views donde ustedes hacen todo el procesamiento de la información. Entonces, si se acuerdan en las auxiliares pasadas de formularios, cuando ustedes hacían un formulario, era en views.py que ustedes tenían que recoger la información del formulario, ¿ya? Entonces, usando esa misma información, ahí dentro de views, pueden guardar las cosas del formulario en una base de datos. Por ejemplo, si tienen un formulario de registro de usuario, de un nuevo usuario, ese usuario probablemente sea una tabla en su base de datos. Entonces, con esos datos del formulario, ustedes van a poder actualizar su tabla de usuarios y agregar un nuevo registro, que va a ser el nuevo usuario que se está registrando. Eso. Pero para hacer las consultas aquí en Views, tenemos que aprender la sintaxis de Django porque es un poco harto distinta a SQL. La lógica es la misma, o muy parecida, pero la sintaxis es lo que cambia. ¿Entienden a qué me refiero cuando digo sintaxis, cierto? Siento que lo dije mucho en el video y no sé si se entendía. Asumo que sí, no veo ninguna duda. Por sintaxis te referís como a la manera en la que uno escribe las cosas, ¿no? Claro, al final es Ya. como la función o la estructura que tiene el código que hago yo, ¿cachai? Ya. Sigamos entonces. Veamos primero el primer tipo de consulta. Valga la redundancia. Los primeros son los crear. Entonces, si se acuerdan, en SQL era súper estándar, ponen insert into, el nombre de la tabla, las columnas en específico. Esto puede ser necesario, puede que no. Y después los valores que van a insertar en esa tabla. ¿Ya? En este ejemplo, vamos a insertar un nuevo desafío en la tabla desafío. Entonces, insert into desafío, y los valores, entre paréntesis, desafío 5, o sea, este va a ser el nombre, aquí la descripción, y aquí la fecha límite. ¿Ya? Eso, acuérdense que aquí tiene que estar en orden con respecto a las columnas. O sea, la primera columna tiene que ser el nombre, la segunda descripción y la tercera la fecha. Ahora veamos el caso de Django. Aquí en Django es muy importante importar el modelo que van a usar. Por recomendación, como probablemente esto lo vayan a hacer en el views, de hecho veámoslo al tiro. Aquí tenemos un views.py. Aquí no hay nada en especial. Ah, miren, aquí hay un formulario que nos puede servir de ejemplo después. Como les comentaba recién, es muy importante importar los modelos, importar todas las clases de los modelos. Entonces, ustedes al principio del código en views pueden poner from.models import tanto. Y así lo importan todos. Y si quieren importar alguno en específico, pueden poner desafío, estudiante, etc. ¿Ya? Con todas las clases que tengan. Eso. Y una pregunta. ¿Sí? ¿Los models, esas cosas, dónde están? ¿O qué es lo que hacen? El modelo, o sea, el models está aquí Sí. en un archivo dentro de la aplicación. Mira, aquí está el proyecto de Django. Dentro de la carpeta de la aplicación hay un archivo models.py. ¿Cachai? Ya. Entonces, este es mi archivo models, que era el que tenía aquí abierto en la auxiliar. Ah, el de recién, ya. Sí. Ya, ok. Y eso, entonces yo cuando le digo from.models, estoy diciéndole de este archivo, que está aquí mismo en el mismo directorio, o sea, views y models están aquí al ladito, son hermanos. Le digo, desde models, impórtame todas las clases que yo quiera. Estos son clases, ¿ya? Entonces al final lo que ustedes hacen aquí es importar todas las tablas del modelo. O sea, como recomendaciones, mejor importarlas todas. Ya. Entonces, así después ustedes pueden poner, por ejemplo,
Oli igual estudiante. Y aquí van rellenando cuáles son los valores de estudiante. Nombre. Nombre igual José. Correo. Correo. Me estoy adelantando un poco, pero como ejemplo les va a servir. Jose@jose.jose. ¿Ya? Entonces, yo no podría hacer esto si yo no importé antes estudiante. ¿Ya? Por eso uno tiene que importar todos los modelos. Entonces, volvamos al auxiliar. Lo primero es importarlo. De hecho, aquí es como el mismo ejemplo que estaba haciendo yo recién. Una vez que importan su modelo, tienen que crearse un objeto. ¿Y qué es un objeto? Un objeto, o sea, si lo ven de manera simple, es una variable que en este caso va a almacenar una consulta. No es como que almacene un valor, no es como poner desafío igual a 3 o desafío igual, entre comillas, y un string, sino que almacena una consulta. Creo que se llama, ¿cómo se llama? Un query set. ¿Ya? Y este objeto pertenece a la clase desafío. ¿Ya? Son conceptos medios extraños si no están acostumbrados como a programar. Pero lo que importa aquí es que entiendan que este objeto va a almacenar la consulta en sí. Y en este caso la consulta es una consulta de crear un nuevo desafío. ¿Ya? A este objeto también se le puede conocer como instancia. Es una instancia de una base de datos. Y un chat. No hay problema en guardar muchos objetos de la misma clase con el mismo nombre. Yo creo que sí hay problema. ¿Qué opinas tú, Seba? No entendí bien la pregunta. O sea, lo que entendí yo es que si pongo desafío igual y me creo uno, después pongo espacio, desafío igual y me creo otro, espacio, desafío igual y me creo otro. Según yo, se esa van cuestión no sobreescribiendo. funciona. Sí, se va sobreescribiendo y no funciona como uno quisiera. Sí. Lo que podríais hacer ahí es que, y adelantándome de nuevo, te creas un desafío igual algo, después le pones el save, que ya vamos a ver lo que es, y después te defines desafío igual a otra cosa, después save, y así sucesivamente. Sí, igual creo que tal vez o sea, una forma de hacer lo que tú querías es como si tú estás intentando guardar con una cantidad grande en for, podéis reutilizar la cosa, sí, pero se va a sobreescribir. Entonces, si estáis iterando, por ejemplo, si queréis guardar muchas cosas al mismo tiempo. Pero eso ya es un for y esa cosa siempre va a renombrar o reasignar los valores que hay dentro. Eso, no sé si te respondimos la duda, o te dejamos más perdido. Mi duda había por lo que dijeron de guardarlo y ahí escribir. Ya, bueno, bacán. Entonces, cosas importantes. Tienen que crearse el objeto. Hay otra pregunta aquí. Entonces hay que crear un objeto para cada registro. Claro. O sea, pueden hacer esto. Ya, ahí me voy a adelantar de nuevo al auxiliar. Pueden hacer esto. ¿Cachai? Que aquí me define un objeto. El objeto es un nuevo proyecto, bla, 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 con todos sus campos rellenitos. Después le pongo guardar. Cuando yo guardo el objeto, se hace el cambio en la base de datos. O sea, cuando yo hago esta línea, cuando pongo esta línea, se almacena este nuevo proyecto en mi base de datos. Luego, como ya lo guardé, me da lo mismo sobreescribirlo. ¿Cachai? Entonces puedo usar el mismo nombre, el mismo objeto, y le asigno otro proyecto nuevo, ¿cachai? Y lo guardo y después otro y otro y otro, ¿cachai? O también pueden hacer proyecto 1, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 3, ¿cachai? O sea, pueden como reciclar el mismo nombre, pero después de haber guardado, o ponerle nombres distintos al objeto, y después guardarlos todos. Una vez que uno guarda el objeto, pierde el nombre que le pusimos, ¿cierto? Como esos proyecto 1, proyecto 2. No es que pierda el nombre,
a ver, lo que pasa es que cuando ustedes ponen proyecto.save, lo que hacen es que todo el nuevo proyecto que ustedes crearon lo almacenan en la base de datos, se guarda, ¿cachai? Y después queda probablemente el objeto con la misma información, pues, ¿cachai? Es como que lo guardaron, pero el proyecto sigue siendo lo que habían definido antes. Entonces, si quieren reciclar el nombre, simplemente le asignan otro valor nomás, pues, ¿cachai? Es como poner x igual 1 y después le ponen x igual 2. Simplemente reciclan el nombre de la variable y le asignan un nuevo valor. La llave primaria tiene que ver con el orden que se crea. Sí, yo creo que sí. Es que yo no sé cómo se verá una llave primaria aquí en Django, porque como que está oculto, ¿cachai? Como nosotros no nos las definimos, es como interno. Pero sí, Igual podéis colocarle como, creo que tenéis que colocarle como coma pk o algo así para decir que es una llave primaria, así como la misma cuestión que los foreign key, pero ¿en qué sentido el orden? o sea, yo creo que te refieres El- como en el orden en que se almacenan en la base de datos, porque sí se va almacenando uno después del otro, ¿cachai? De hecho, este archivo que les estoy mostrando yo, si vieron en el auxiliar, van a cachar que después yo relleno la base de datos con estos datos que están acá. Y si yo ahora me voy aquí a la base de datos, que es aquí este archivo db.sqlite3, y lo abro con este lector de bases de datos SQLite, miren, me voy a ir a proyecto. Efectivamente se almacenan en el orden que lo puse ahí, ¿cachai? Y de hecho aquí te aparece la ID por default. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, no sé si eso resuelve tu duda. Y como sugerencia, les recomiendo descargarse esta cuestión, DB Browser for SQLite, porque les va a servir como para ver visualmente la base de datos con la que ustedes estén trabajando. ¿Ya? Eso, volvamos al auxiliar. Entonces, se crean el objeto, hacen la consulta, esto va a crear una instancia del objeto, o sea, de la consulta, y después la guardan. Una vez que lo guardan, listo. Cumplieron su objetivo de crear un nuevo registro. Ahora, se repite más o menos la misma idea para todas las consultas, para todos los tipos de consultas. Y aquí guardarlo. Aquí tenemos una consulta tipo de lectura, entonces como la más típica. En SQL ustedes ponen select la columna que quieren de la tabla que ustedes quieren. ¿Ya? En este caso, muéstrame todos los nombres de los estudiantes, de la tabla estudiante. ¿Ya? El resultado de esto va a ser otra tabla, como en una pura columna, que va a ser todos los nombres con todos los registros de los estudiantes. José, Seba, Maca, bla, 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 bla. En Django, la sintaxis, como les comentaba antes, cambia. Siempre, acuérdense de importar el modelo, y luego se crean el objeto de estudiantes, es igual a, y aquí ponen la tabla.objects.all. Lo que hace esto es recoger todos los elementos de la tabla estudiante. ¿Ya? Eso quiere decir que el objeto o la variable estudiantes va a ser igual a todos los estudiantes. A eso me refería antes con que estudiante no es como que almacene un valor o un string, un número, sino que almacena la consulta en sí. Y la consulta es, devuélveme todos los estudiantes. ¿Ya? Entonces, estudiantes, el objeto estudiantes va a ser igual a todos los estudiantes de la tabla estudiante. Suena redundante, pero tiene sentido lo que dije, si lo procesan. Eso, ¿alguna duda con esta? ¿No? Ya. Ahora, un poquito más en el detalle. Nosotros en SQL, para definir como una cierta condición de lo que nosotros queremos, usamos la cláusula where. Y aquí en where ustedes ponen una condición. Entonces puede ser, volviendo al ejemplo antes, select nombre from estudiante where el nombre parta con letra J. ¿Ya?
Entonces, en vez de tirarme todos los nombres de todos los estudiantes, me va a tirar todos los nombres de todos los estudiantes que comiencen con letra J. O sea, José, Javier, Javiera, no se me ocurren más nombres. Jazmín, no sé. Eso. En Django, por otro lado, volvemos a lo mismo. Importar desafío, o sea, importar el modelo, después se define en el objeto, y la consulta va a ser el nombre de la tabla que ustedes quieren consultar, .objects.filter. Y dentro del paréntesis de filter, ponen la condición que ustedes quieren, similar aquí al where. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo quiero que me muestre todos los desafíos, o sea, toda la relación entre desafíos y estudiantes, pero solo los desafíos que fueron entregados. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Esa condición de que fue entregado también es como una clase de models o No es una clase, es un campo. Mira, si nos vamos al models, tenemos aquí la tabla desafío estudiantes. ¿Cachai? Y tiene tres campos. Tiene el campo estudiante, que es una llave foránea, tiene el campo desafío, que es una llave foránea, y tiene el campo fue entregado, que es el que nosotros estamos poniendo la condición. Y esto es ya. es un booleano, ¿cachai? O sea, quiere decir que es verdadero o falso. Sí. Ya. Eso. ¿Alguna otra duda? Ya, seguimos. Luego tenemos las consultas de tipo update, o sea, actualizar. En SQL súper estándar, update la tabla, eligen los valores que quieren poner con las columnas, bajo una cierta condición. Aquí Jorge Pinto era un ex auxiliar, por eso aparece su nombre acá. Ah, se me olvidó cambiarlo ahí, lo cambié acá. Casi. Entonces, aquí quiero poner update la tabla estudiante, quiero fijar en la variable correo, ese nuevo correo, pero solo a los estudiantes que tengan nombre José Canto. Entonces, solo va a actualizar los correos a los registros de los estudiantes cuyo nombre sea José Canto. ¿Se entiende? Esa es más o menos la idea. Ahora, eso mismo aquí en Django vendría siendo así. Importar la tabla estudiante, crear el objeto, y esta va a ser la consulta. Estudiante.objects.get. Aquí get funciona muy similar al filter. Creo que tienen leves diferencias, pero por lo general pueden usar o una o la otra. Corrígeme si me equivoco, Seba. El get creo que saca una sola cosa. Y si hay más de uno, se rompe. Ya. Si la Entonces, memoria no me falla. bueno. Entonces, aquí yo solo quiero obtener el estudiante cuyo nombre sea José Canto. ¿Ya? Entonces, este objeto, esta consulta, me va a entregar solo el estudiante José Canto. Luego, a ese estudiante le asigno un nuevo correo. ¿Y cómo? Pongo el objeto, punto correo, igual José Canto, bla, bla, bla. ¿Por qué funciona esto? Esto funciona porque el objeto, como les comentaba antes, al final se convierte en una consulta. Es la consulta como tal. Y una consulta, al final, tiene distintos atributos. Tiene el atributo, en este caso, como es estudiante, tiene el atributo nombre, no me acuerdo qué más. Nombre, correo, número y grupo. Entonces, si yo pongo el objeto que me cree, que almacené la consulta, punto uno de los atributos, estoy accediendo al atributo en cuestión de la consulta que hice yo. ¿Se entiende? Un poco rebuscada la idea, pero eso es. Entonces, aquí yo podría haber puesto, por ejemplo, estudiante.número. Y aquí le asigno un nuevo valor. Entonces ahí actualizo el número del estudiante José Canto. Lo mismo con el grupo. Puedo cambiarlo de grupo si es que aquí le asigno un nuevo valor. Y después, lo más importante, guardar. Estudiante.save. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, yo. Dime. ¿Se puede hacer lo mismo con el filter? Onda, Sí, pero mira, ojo que con lo que dijo el Cervantes. El get te devuelve un resultado. El filter te puede devolver muchos. ¿Cachai? ya. Entonces,
si por ejemplo aquí le pongo estudiante.objects.get, que su nombre comience con J, no que sea un nombre específico, sino que su nombre comience con J, esto me va a devolver a todos los estudiantes que comiencen con J. José, Javier, Javiera, Vale. etcétera. Juan, Juana. Entonces, si yo a esa consulta le hago esto mismo, estudiante.correo, y le asigno un correo en específico, como en este caso, le va a cambiar el correo a todos los estudiantes que cumplían la condición, ¿cachai? A todos los Vale. José, a todos los Juan, a todos los Javier, Juana, Vale, vale. Javiera. Eso. Gracias. De nada. El chat. Exactamente, ¿qué significa que la variable de una clase sea models.model? No es que sea una variable, es que, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando ustedes se crean una clase, o en verdad, cuando se crean una función o lo que sea, ustedes le ponen un argumento. El argumento va a ser algo que va a usar la clase. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un views, esto ya estamos acostumbrados a verlo. Nosotros, aquí nos definimos una función, y la función es formulario. Lo que está aquí entre paréntesis es un argumento. Espera un poco, Fabián, déjame resolver la otra duda y después te respondo. Es un argumento que va a usar esta función. Entonces, después, dentro de la función, yo hago todo lo que quiera, form, formulario, return, no sé qué, bla, bla, bla. Y aquí yo uso el argumento que yo le metí a la función. Si yo aquí no hubiera puesto nada, yo no puedo usar esto. ¿Cachai? Porque no estoy cargándole el argumento que yo necesito. ¿Cachai? Por ejemplo, si yo hiciera esto, ya, vamos a romper un poco la estructura de Django. Digamos que tenemos una variable que se llama x, y va a ser igual a 2. Entonces, yo en la función formulario uso la variable x. ¿Para qué? No sé, me creo un diccionario, por ejemplo, que va a ser igual a x. Y después yo devuelvo el diccionario. Estoy chamullando aquí, estoy haciendo cualquier cosa, pero es para que se entienda la idea. ¿Cachai? Entonces yo todo lo que meto entre paréntesis son cosas que le estoy dando acceso a mi función. Entonces mi función, formulario, tiene acceso a request y tiene acceso a la variable x. ¿Cachai? Ese x puede ser cualquier cosa, pero la cosa es que yo puedo usarlo ahora dentro de la función. Y esto me permite hacer un mundo de cosas, ¿cachai? O sea, si tú estás programando una cuestión que depende de otra función, que esa función depende de la otra función y de la otra función y así, tú le ponías aquí un valor genérico nomás, ¿cachai? Y cuando cambie una, se va a cambiar todo así como una cascada, ¿cachai? Esa es la gracia de los argumentos dentro de una función. Para una clase es la misma idea. Déjame borrar esto para que no me quede la cagada. Esto también, vamos a borrarlo. En una clase funciona más o menos la misma idea, ¿cachai? Yo me defino una clase y aquí en el paréntesis le pongo los argumentos que va a usar esa clase. En este caso, los argumentos, este models.model, es una, como podéis verlo, como una función predeterminada de Django. ¿Cachai? Yo la estoy importando desde la librería de Django.db. ¿Cachai? Entonces, estoy importando la función model del paquete models, por decir algo. Y esto permite que yo pueda usar esta cosa, ¿cachai? Me permite definir una base de datos. ¿Se entiende, Juan? ¿Sí? Bueno. Ahora, Fabián. De nada. ¿Cómo se filtra para que los nombres empiecen con J, por ejemplo? Buena pregunta. No sé si he hecho eso en Django. Porque tú lo que haces en SQL, le ponís, por ejemplo, un like. Pones select algo from tabla where no sé, chuta, nombre like, y aquí ponéis comillas, y creo que tenéis que ponerle aquí un paréntesis, o sea, un porcentaje, y le ponéis J. Eso quiere decir que como que la primera letra tiene que ser J. Si no me equivoco, es algo así. En Django probablemente también se puede hacer, pero no conozco cómo hacerlo. Pero no debe ser muy difícil.
Creo que hay uno que se llama... Ahí, ¿cómo se...? O sea, ese es un string contains, que lo puse en el chat, pero creo que con start with también debería funcionar. Sí, pero Ahí, probablemente haya por una ejemplo, función que tú puedes poner dentro del filtro, ¿cachai? No creo que sea sí. tan complicado. ¿Se entiende? Dale. De nada. Ya, volvamos con la auxiliar, que nos quedan 10 minutos. Eso con actualizar. Yo creo que igual quedó claro, vimos harto ejemplo. Y finalmente tenemos, vamos a ponerlo pantalla completa. Tenemos las consultas de tipo borrar, tipo delete. En SQL, bueno, súper estándar, delete from, le ponen una tabla y where una condición. Y esto va a eliminar, por ejemplo, todos los clientes que sean Entel. O sea, va a eliminar todos los proyectos cuyo cliente sea Entel. En Django es parecido al anterior, sigue más o menos la misma lógica, pero siguiendo la sintaxis de lo que hemos visto antes. Recuerden, siempre importar, después se define en el objeto, va a ser igual a, y aquí ponen la consulta. Quiero primero obtener los clientes Entel, o el proyecto cuyo cliente sea Entel. ¿Ya? Y después, una vez que ya hayan hecho la consulta, le ponen delete. Similar a un save, pero un delete. Aquí en este caso, pensando en la diferencia entre get y filter, esto serviría si ustedes solo tienen un puro proyecto cuyo cliente sea Entel. Si tienen más, tienen que poner filter y ponerle otra condición, otro filtro. Por ejemplo, volvamos aquí al código. Pongan, ¿cómo lo tenía? Ya, proyecto es igual a proyecto.objects objects.filter cliente igual entre comillas Entel. Y después aquí le pueden poner .get y aquí ponerle como la otra condición que lo haga único, que haga único el registro que elimine. Por ejemplo, no sé qué otras cosas tiene proyecto. Fecha límite. Get fecha límite igual o menor igual o mayor igual a 2020 de agosto del 15. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Primero va a ser un filtro. Esta parte de la consulta me va a obtener a todos los clientes, o sea, todos los proyectos cuyo cliente sea Entel. ¿Y qué hago acá? Pongo, como que me hago más exquisito con la consulta, o sea, como que le hago un filtro sobre el filtro. Y aquí, de todos los clientes Entel, elijo los que tengan fecha límite mayor a el 15 de agosto del 2020. Bueno, y así, pueden ir poniéndose más exquisito, pueden poner eso como filtro, después otro filtro, después otro filtro, y así todo lo que necesiten, hasta obtener el valor que ustedes quieran, o obtener los valores que ustedes quieran, que cumplan una cierta condición. Eso es similar a una consulta, por ejemplo, si ustedes ponen where x igual a 2, and, como similar a un and, como un y, bla, bla, bla. And y igual a 3 o 4, and, punto. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Escucho un micrófono abierto? Soy yo, lo siento. Ah, ya. Ya, entonces parece que se entiende. Esos son los tipos de consulta en Django. Y después, o sea, no es mucho más que eso. Al final va a depender de los filtros que hagan ustedes, cómo lo hagan, etc. Entonces, ¿cómo practicamos hacer esto? Bueno, para esto Django incluye una cuestión que se llama shell, como una consola dentro de la consola. Y para activarlo usan ese comando. Entonces, vamos a salir de la presentación, vamos a ir aquí, y vamos a hacer todo el proceso de ir hacia mi carpeta de tics. Tics, activo el entorno, scripts, activate. Aquí me voy a mis auxiliares, auxiliar 9,
Sigue. Ah, no, me equivoqué. ¿Cómo se llama esta cuestión? Directorio proyecto apps 9. Así se llama. Proyecto apps 9. Directorio. Ya, y aquí estoy en la carpeta en la que está el manage.py. Entonces, aquí adentro yo puedo poner Python, manage.py y shell. Al hacer esto, me carga como una consola dentro de esta consola de comandos de Windows. Y aquí yo puedo hacer todo. Me dice, ok, error, no se reconoce tal cuestión. Entonces, como les comentaba antes, es muy importante importar los modelos. Entonces pongo la aplicación, después pongo models, import, nada que ver, pues estoy haciéndolo al revés. Import, un desafío. ¿Desafío es desafío o desafíos? Desafío, sin ese. Import desafío from my app.models. Era al revés. From my app.models import desafío. Y esto con mayúscula. Listo. Ahí no me tiro error. Entonces, ahora importé mi tabla desafío de mi base de datos. Entonces, lo que quiero hacer yo es ver primero todos los datos dentro de desafío. Entonces pongo desafío.objects.all, en paréntesis sin nada, y me dice, ok, este es tu resultado, no tiene nada, está vacío. ¿Y por qué está vacío? Porque no me ha agregado ningún dato. Entonces, bueno, aquí tenemos una consulta tipo de lectura. ¿Ya? Obtenemos todos los datos de desafío. Ahora hagamos la consulta de tipo crear. Nos ponemos el objeto es igual a desafío y entre paréntesis le ponemos los campos que tiene desafío, que son el título. Título es igual a, entre comillas, prueba aux. Tenemos descripción es igual a, entre comillas, esta es la descripción. Y tenemos fecha, y le ponemos fecha 2020, ¿a cuánto estamos hoy día? A 9, ¿o no? Sí, 2020, y estamos junio 06, 09, ¿ya? Entonces con esto, ¡pum! Se crea el objeto que hace la consulta de crear un nuevo desafío. Entonces, si yo ahora tiro esto, estoy siguiendo lo mismo que hice el auxiliar, me va a tirar vacío, ¿por qué? Porque no guardamos. Entonces, para guardar, nosotros hacemos objeto.save y así, eso. Y ahora guardamos. Entonces, si tiramos de nuevo la consulta, ahí nos dice, sí, dentro de tu consulta está este resultado. Desafío, desafío, object, bla, 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 bla. ¿Ya? Si creamos otro desafío, por ejemplo, prueba aux2, chuta, prueba aux2, todo el resto igual, ponemos guardar, y ahora tiramos la otra consulta, nos va a aparecer que tengo dos resultados, porque solo hay dos, ¿cómo decirlo? Dos registros en mi base de datos, en mi tabla de desafíos. ¿Se entiende lo que estoy haciendo hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿No? Voy a aprovechar de probar lo que me habían preguntado antes. ¿Qué pasa? Aquí hay una duda. Muy bien. ¿Uno podría hacer eso en Python? ¿A qué te refieres en Python? ¿Como en el idle de Python? No lo sé. No. Yo creo que se puede, pero debe ser muy rebuscado. Porque tú cuando abrís Python es como Python puro. Y lo que estoy haciendo aquí yo es correr una funcionalidad. Chuta, dejé la embarrada. Correr una funcionalidad del archivo manage.py, que es el que está en Django. ¿Cachai? Entonces debe haber alguna manera como de correr el shell a través de Python, pero no sé cuál será en verdad.
Y yo creo que no tiene sentido complicarse con eso, en verdad. Ya. De nada. ¿Alguna otra duda? Ya llegamos a la hora, así que vamos a picarlo un poquito. Voy a aprovechar de probar lo que me habían preguntado antes. ¿Qué pasa con este objeto que ya creé una vez que ya lo guardé? Mi teoría es que va a seguir siendo este desafío, esta consulta. Entonces, si yo, por ejemplo, tiro solo objeto, veamos qué pasa. Claro, me dice, el objeto es un objeto, una consulta. Y en particular es la consulta número 2, que es la que se almacenó acá. Entonces, mientras yo no le asigno un nuevo valor a este objeto llamado objeto, va a seguir siendo la última consulta que le hice, que en este caso es la consulta de crear. Ahora, si yo le cambio la consulta y le pongo objeto igual a otra cosa, hagamos un experimento. Ya, me dio lata hacer el experimento. Pero la cosa es que si les cambiamos el nombre, o sea, ¿cómo se llama? Los atributos de esta cuestión, me va a crear un nuevo objeto haciendo referencia a la nueva consulta y hay que guardarla y etc. Ya, ahora, ¿cómo hacemos para que no me muestre así feo, sino que me muestre algo en particular? Voy a ir a las auxiliares para seguir la lógica. Aquí es lo mismo que hice recién, los mismos diálogos. Ya. Lo que tenemos que hacer es que aquí en el modelo, copiamos este código que está aquí, que yo lo puse antes en proyecto para el auxiliar, pero como ahora en el ejemplo en vivo estamos usando desafío, lo copiamos aquí. Copiar y pegar. Pero aquí, donde pone self.algo, ese algo tiene que ser uno de los campos que ustedes habían definido antes. Entonces vamos a ponerle título. ¿Ya? Ahora ponemos guardar. Y veamos si me funciona el tiro. No, ya. Vamos a ver, nos vamos a salir. Vamos a entrar de nuevo en el shell. Vamos a importar el modelo de desafío. Y vamos a... ¿Está bien? Está bien. Y corremos la consulta que arroja todos los resultados de desafío. Y ahora, ¿qué aparece? Aparece desafío 2 puntos, prueba aux. Desafío 2 puntos, prueba aux 2. Que son efectivamente los títulos que le puse a los desafíos. Entonces, ahora sí me arroja un resultado como el texto real de dicho desafío. ¿Se entiende? No aparece como codificado como aparecía antes. ¿A dónde? Así. Antes decía como súper genérico. Desafío, 2 puntos, desafío, objeto número 1, objeto número 2. Ahora sí aparece un valor real que es prueba aux y prueba aux 2. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Ya, seguimos entonces. Ya nos queda poco. Bueno, aquí lo que hice recién. En el ejemplo hice un make migrations y un migrate por si acaso, pero en verdad no es necesario porque ustedes hacen esto cuando cambian algo como de la estructura de la base de datos. Aquí el cambio que hice fue un detalle, así que no es necesario. Pero si quieren hacerlo, no hay problema. No les va a arruinar nada si es que lo corren porque sí, les va a decir no hay cambios. Y este es el mismo resultado que vimos recién. Entonces, para no hacer como poblar la base de datos de A1 poniendo todo el rato esta consulta, lo que uno hace es que como que le dice a un script, a un código, un archivo, como, mira, sigue esta secuencia de consultas para que me vayas creando todos los valores que yo necesito. Entonces nos creamos el archivo poblar-bd, que era el que abrí hace un ratito, este. Voy a borrar esto. Y aquí nosotros ponen todas las consultas que deberían haber hecho acá, pero las ponen acá, más fácil. Entonces, lo primero es importar la tabla con la que van a trabajar y después van poniendo objeto, consulta, guardar, objeto, consulta, guardar, objeto, consulta, guardar. Y así sucesivamente. Entonces después, lo que hacen es decirle a Django, mira, córrame este archivo y ejecútame todas estas consultas así como automáticamente.
Entonces simplemente cargan esto, como se ve aquí en la auxiliar. Eso es lo mismo. Lo cargan. Python manage.py shell poblar-bd.py. Hace trururum, ok, listo. Y se demoró, no sé, 10 segundos en crear esos cuatro registros. Una duda, poblar-bd.py, ¿cómo lo hago para rellenar el espacio de las llaves foráneas? Ya, eso igual tiene que ver con el desafío. Tu pregunta es, por ejemplo, Que, ponte tú, si queréis crear un grupo o un estudiante, esos ujú, tienen llaves foráneas. sí, No es como poner el nombre de la llave y no sé, igual, comillas 2, algo así. no, no es así. Es que no te puedo responder directamente porque es efectivamente lo que les pido en el desafío, ¿cachai? Pero les Ya. pongo el link en el que está la respuesta, Es ¿cachai? que la leí y no entendí nada. Sí, sí. Al final en el desafío les voy a explicar un poquito lo que tienen que ver del link, ¿ya? Vale. Eso. Entonces, aquí poblamos la base con el poblar-bd y ejecutamos el shell nuevamente para comprobar que lo que hicimos efectivamente rellenó los datos y sí lo hizo. Y aquí están todos en el ejemplo, proyecto SEIN, proyecto Entel, bla, bla, bla. Y eso. Y ahora sí llegamos al desafío. Bueno, lo que les pido en el desafío es que ustedes modifiquen el poblar-bd, o sea, el mismo archivo que les mostré acá. Porque aquí, o sea, en las bases que ustedes descargaron de curso, su base de datos ya tiene todos estos proyectos creados, ¿ya? Entonces, quiero que me creen otro proyecto, independiente de esto, ¿ya? Junto a otras cosas. Y las otras cosas son, tiene que haber por lo menos, voy a sacar esto, por lo menos 4 estudiantes, 2 desafíos, un grupo y un proyecto. Y ese proyecto tiene que ser distinto a los que se crearon acá en la auxiliar, ¿ya? Entonces, los 4 estudiantes deben pertenecer al grupo creado. El proyecto debe ser de ese grupo y los 4 estudiantes deben estar enlazados con los 2 desafíos. Pero solo uno de los 4 debe haberlo entregado. Entonces, aquí es donde entra la pregunta del compañero. Porque ¿cómo yo hago la relación de los estudiantes con el grupo? Si nos vamos aquí al principio, acá, vemos que los estudiantes están relacionados con el grupo, ¿cierto? Y proyecto con grupo, y esto está todo relacionado, ¿ya? O sea, una ensalada de cuestiones. Lo que les recomiendo hacer yo primero es partir de las tablas que no tienen consultas, o sea, que no tienen llaves foráneas. O sea, esta o esta. Pero por si acaso les recomiendo que partan con esta. O sea, se crean un proyecto, ¿ya? Después se crean un grupo. Una vez creado el grupo, se crean los estudiantes, después se crean los 2 desafíos y al final se crean esta tabla entre medio que relaciona esta y con esta. Eso, entonces, volvamos al desafío. Acá. Yo les digo, bueno, primero para subir el archivo como una carpeta tienen que comprimirlo en un zip o en un RAR, subirlo a cursos. Y si lo que ustedes suben, cuando el ayudante ponga, que el ayudante lo que quería hacer es esto. Hace Python, manage, shell, importa todas las cuestiones y después corre las consultas como para ver todos los elementos que hay en las tablas. Esa debería ser su pega al final. Si está todo lo que se les pide acá, bacán, tienen el 7. Si no corre a la primera, se les descuenta al tiro 2 puntos. ¿Ya? Y ahí los ayudantes depende del criterio de ellos, así como van a revisar el poblar BD, qué errores tuvieron y no sé qué. Ahí depende también de cómo haga la pauta. Pero no entiendo lo de la entrega de desafíos. ¿Qué no entiendes? 3 alumnos no entregaron ninguno. Y el cuarto entregó los 2. Ya, al tiro veo, te explico ese detalle. Pero eso, o sea, tiene que correr a la primera. Si no corre a la primera, va a haber un descuento de 2 puntos. ¿Ya? Para que se aseguren que lo que ustedes subieron sea efectivamente lo que funcione. O sea, súbanlo, después descarguen lo que subieron y prueben lo que descargaron.
Y este es el enlace útil que les digo yo, para hacer las consultas. O sea, las relaciones, perdón. Y si nos vamos a la internet, yo aquí tengo la cuestión. Este es el enlace que yo les mandé. Related Objects Reference. O sea, al final es cómo hacer referencias con distintas tablas. Lo que importa aquí, a ver, veo algo en el chat. Ya empecé con nota máxima 5. Pucha, F. Lo que importa aquí es que entendan el contexto. No sé si el contexto aparece acá. Reportero, artículo. Pucha, no aparecía en otra publicación el contexto. Ya. Pero lo que importa aquí es que aquí hay dos tablas que están relacionadas entre ellas. En particular, esto de acá. Vean cómo lo hace. Intenten darle una vuelta. Aquí yo les puedo decir que hay una entidad, una tabla, una clase que se llama blog, que es esa que está acá. Si se fijan aquí, hace una consulta. Objects get, ya deberían cachar que es eso. Y aquí hay otra tabla que se llama entry, otra clase. Y todo esto son sus atributos. ¿Ya? Con eso, o sea, si entienden que estos dos son tablas, estos son objetos, y como analizando esta cuestión, van a saber cómo hacer las consultas. No puedo darles más información porque ya está muy explícito. Así que intenten ver esta parte. No se confundan con este que está acá arriba porque este es un poco más complicado. Vean este. ¿Ya? Suficiente spoiler. ¡Pum! Ya, y ahora la pregunta del compañero. Ya, digamos que tenemos estudiante 1, estudiante 2. No, pues hay que lo voy a hacer en Excel, va a ser más fácil. Vamos a trabajar. Estudiante 1, estudiante 2, estudiante 4. Tenemos 4 estudiantes. Tenemos desafío 1, desafío 2. ¿Ya? Tenemos grupo 1 y proyecto 1. Eso es todo lo que yo les pido. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo primero que este proyecto pertenezca a este grupo. Que todos estos estudiantes pertenezcan a este grupo. ¿Ya? Después, que todos los estudiantes estén relacionados con los dos desafíos. O sea, y aquí nos vamos, sirve analizar esta tabla, el modelo R. Ahí, se ve más grande. ¿Para qué existe esta tabla entre medio, entre estudiante y desafío? Lo que hace es que relaciona un estudiante con un desafío. Entonces, vamos a tener aquí estudiante 1, desafío 1. Estudiante 1, desafío 2. Estudiante 2, desafío 1. Estudiante 2, desafío 2. Quiero probar algo. A ver si me detectó el patrón, para no tener que hacerlo. Oh, no lo detectó, maldita sea. 3, 4, 4. Y aquí sí me va a servir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno. Ya, tenemos esto. El estudiante 1 hace el desafío 1. El estudiante 1 hace el desafío 2. O sea, no lo hace. Está relacionado. El estudiante 1 está relacionado con el desafío 1. El 1 con el 2, el 2 con el 1, el 2 con el 2, 3 con el 1, 3 con el 2, 4 con el 1, 4 con el 2. O sea, están todas las posibles combinaciones entre todos los estudiantes y todos los desafíos. Pero, ¿qué pasa acá? Esta va a ser la llave foránea FK estudiante, FK desafío. Y aquí está la otra columna que dice fue entregado. Y esta puede ser true o puede ser false, porque es un booleano. ¿Y qué dice el desafío?
¿Qué dice? ¿Qué dice? Los 4 estudiantes deben estar enlazados con los 2 desafíos. Esa parte, check. Pero solo uno de los 4 debe haberlo entregado. Ah, ya, igual está extraño, ahora que lo leo bien. Digamos que solo uno entregó los 2 desafíos. Entonces, digamos que el estudiante 1 entregó los 2 desafíos. True, true. Ahora, a todo esto, más ratito le actualizo esto para que se entienda mejor, ¿ya? Este punto en particular. Aquí puede pasar que sea false, aquí true. Aquí puede pasar true, aquí false, aquí false y false. Esto igual que lógica. Entonces, es una condición, no me acuerdo, operador y parece que era cuando tenían que cumplirse los 2 para que sea correcto al final, ¿cachai? Entonces, tienen que estar, para un estudiante, los 2 desafíos entregados como true, o sea, como que tienen que haber entregado los 2 desafíos para que se cumpla la condición que yo les pido en el desafío. Si entregó uno de los 2, no se cumple. O sea, aquí, por ejemplo, el estudiante 2 no entregó el desafío 1, pero entregó el desafío 2. No cumple la condición que yo le estoy pidiendo. El estudiante 3 entrega el desafío 1, pero no entrega el 2. No cumple la condición que le estoy pidiendo. Y el estudiante 4 no entrega ninguno. Así que tampoco cumple. El único que cumple la condición es el estudiante 1. ¿Se entiende? Eso es lo que le estoy pidiendo en esa parte. Como les dije, termina el auxiliar y actualizo esto y se lo subo a la tarea, el enunciado de la tarea, para que se entienda mejor. Eso, ¿alguna duda? Podrían ser todos false excepto el primero, ¿verdad? O sea, podría ser el segundo, el tercero y el cuarto estudiante. Claro. Todos false. Sí, o sea, perfectamente puede ser esto así como true, true, false, false. Y así, false, false, false. Ok. Me quedó la duda de en dónde quedan guardadas las consultas. ¿A qué te refieres con dónde quedan guardadas las consultas? Porque lo que pasa que cuando nosotros, mira, veamos el shell acá. Vamos a importar el proyecto. Ya vamos a importar desafío. Entonces, si yo aquí hago objeto es igual a desafío.objects.all. Escucha, me equivoqué. Tengo que escribirlo de nuevo. Objeto desafío.objects.all. Aprieto Enter. Ahí la consulta. Ya sea que vas con tu pregunta. Igual voy a explicar esto. La consulta se almacena en esta variable que se llama objeto. ¿Cachai? Ahora creo que tu consulta es, ¿qué pasa cuando yo hago esto? ¿Cierto? Objeto.save. ¿Dónde se guarda? Eso se guarda en este archivo que se llama db.sqlite3. ¿Ya? ¿Esa era tu pregunta, Fabián? Sí, ya. Y lo que les comentaba antes, les recomiendo descargarse esta cuestión que se llama DB Browser for SQLite, porque así pueden como navegar por las tablas de su base de datos. Entonces, desafío, aquí se ven los 2 desafíos que creé recién en el auxiliar. Aquí en proyectos se ven los que creé en el video del proyecto, o sea, en el video del auxiliar ayer. Y así pueden ver todas las cosas que hagan ustedes. Eso. Diego, me tira error cuando pongo el manage.py shell. ¿Por qué puede ser? ¿Está ahí en la carpeta donde está el manage? ¿Qué error te tira? Uno largo. Necesito un poquito más de detalle. Como algo del entorno virtual. Pucha, necesito más detalle todavía. Si no, no te puedo ayudar mucho. Por mientras, ¿alguna otra duda del auxiliar, del desafío, del link que les mostré? Está todo en el link. Ese link es mágico.
Intenten como procesar esa consulta, o sea, ese como código que les mostré, que aparece en el link, y van a darse cuenta como, oh, así se hace. Y en última instancia, ya el domingo les respondo el foro la respuesta. Ah, sí, mucho. Ya, parece que no hay más dudas. Dale nomás, Diego, habla o escribe más o copia el error en ¿cómo se llama? En el chat. Muchas gracias. Chao, chao, que estés bien. Pueden irse los que estén listos con el auxiliar. Ya, ahí está la duda de Diego. Please report it. You can't print more extra detail. Qué raro. ¿Podéis compartir pantalla? Voy a dejar de compartir yo. Espérate, voy a dejar de grabar. Voy a dejar la clase hasta aquí nomás, po. ¿O quieren que siga grabando hasta que ya termine la clase 100%? Las consultas y todo. Yo tengo una pequeña duda. Dime. Cada vez que hago correr ese archivo en el que guardamos todo en la base de datos, Ujú. me lo ¿De los qué? parte porque yo cada vez como que estoy reiniciando la base de datos. No te entendí, como que justo se te cortó. Cada vez que uno lo corre se guarda de nuevo, ¿no? Nada que ver. El Poblar BD Sí. se deberían ir guardando más y más y más registros. No es como que se sobreescriban o como que vea, este ya existe, entonces no lo hago nada. Ya, eso. Deberían ir agregando. Gracias. De nada. Igual lo voy a revisar. Voy a correr el Poblar BD y Yo creo que no tenía llaves primarias en las cosas que estáis metiendo, así que deberían solamente agregarse al final. sí, pues esa es mi teoría, por eso yo creo que se agrega. ¿Dónde está Sublime? Sublime, aquí está. Vamos a borrar esto, control S, ya. Entonces vamos a tirar un Python manage.pshell. Pum. Y ahí lo actualizo, o sea, corrí la cuestión de nuevo. ¿Y cómo actualizo acá? Sí, efectivamente se agregan. De hecho, espérate. Voy a compartir pantalla. De nuevo. Sí. No sé si seguirá aquí la persona que preguntó, pero esta es la respuesta. Sí, estoy. ¿Sí? Se Mira, siguen agregando. claro, no sé cómo decirlo en español, se append, como que Se agregan al final. se agregan, claro, se agregan al final. Y si reinicio la base de datos, no pasa nada, ¿cierto? Porque así lo estoy haciendo para que no me quede tan grande. No, o sea, lo que podría hacer es eliminar los registros, ¿cachai? O sea, Sí, dentro del mismo... o mira, si querías hacerte la bestia, borra el DB-SQL Lite y después tira todas las migraciones de nuevo. Digo, el make migration y el migrate. Claro, Y ahí como que recreas la base de datos por defecto que está. porque mira, este archivo, aquí, esta es tu base de datos como local, ¿cachai? Si tú lo borráis todo el contenido. Entonces, lo que tenéis que hacer primero es correr un run server. No sé si es necesario correr el run server, pero tú cuando corres el run server, se crea automáticamente esta cuestión de nuevo, ¿cachai? Este archivo de nuevo. Pero como va a estar vacío, o sea, no va a tener nada, tenéis que hacer el make migrations y el migrate de nuevo, ¿cachai? Para que esta cuestión se cargue con las tablas que tú creaste. Buena. Gracias. Sí, yo creo que una solución menos pajera que ponerle delete a todas las cuestiones. Desde el chat. Sí. Ya voy a dejar de compartir, espérate. Dejar de compartir. Chat, alguien había escrito algo en el chat. Chat. ¿Qué presionas en el teclado para buscar entre los subir o bajar del CMD? Así como para que me parezca el código que puse antes. Flecha para arriba y flecha para abajo. La flecha para arriba te tira el código que pusiste inmediatamente antes. Y así va ahí navegando. Diego, chao, que estés bien.
Diego, si puedes compartir pantalla para ver tu error, porque no lo entiendo desde... Dale, pero pongo compartir pantalla y me sale que está inhabilitada. Ah, chuta. Déjame darte poderes un Sí. segundo. Ah, Toma. Ahora tienes poderes. Comparte bueno. pantalla. No, para Ahí echar así. deberías poder compartir pantalla. Y ahí está. Ya, déjame ver. Se veo, ¿no? Sí, sube un poquito para ver desde el principio el código. El mismo. Sí, sube lo más para arriba que puedas subir. Es que ahí como que intenté varias veces, pero es el mismo al final. Ahí está. Ya, espérate. Déjame ver. EV Scripts, ya, ahí activaste el entorno virtual. Ese entorno, ya, era el que teníais desde las auxiliares pasadas. Veo que está en la carpeta. Sí. Después te vaya al proyecto. Manage, no change detected. Migrate, no change detected. Ya, bien. Python manage.py shell. Qué Eso raro. sí, edité como el archivo donde creé todo, como las consultas. Lo No sé editaste. si tendrá que ver con eso. A ver, muéstrame los archivos. Muéstrame en Sublime. Está Ya, editándolo espera, y primero como que lo tiré para probar. muéstrame el models. ¿A ese no le ha hecho ningún cambio? No, nada. Ya. Lo había abierto como para ver los nombres y ahí crear las cosas. Ya. Qué extraño. Ya vuelve a la consola. Sí, y ahí me sale algo con el EV como más abajo. Como que no encuentra la ruta específica. ¿Y qué versión tienes de Django? A ver. Ponle pip freeze. Ya. Creo que está ahí. Ahí está. ¿Acá nomás? Sí, ponle pip freeze. Eso. Oh, vaya. Tienes muchas cosas instaladas. Busca Django. Debe estar al principio. Estaba por orden alfabético. Igual no sé por qué están todas esas weas. Es raro. Eh, Súper raro. Ya, Django. Django, Ya, mira. A priori no sé lo que pasa, pero tenía una ensalada de paquete ahí. Y Tiene cosas de conda, weón. Sí, lo que te recomiendo es que primero salgas de ese entorno virtual, te crees otro con otro nombre y en ese otro instaláis Django, solo Django. Y ahí corrí el shell. ya, buena. Dale, voy a probar con eso. Dale, Ya, vale, gracias igual. de nada. ¿Queda más gente, más consultas? Yo, pero es con respecto al desafío anterior. Ya, ahí se va. Es ¿Qué todo. pasó? Es que cuando yo lo hice, si ingresaba como por ejemplo las contraseñas mal y activaba ahí el enviar, te mandaba así como a otra pestaña que decía que las contraseñas estaban incorrectas. Pero me Sí. hubiera gustado, caleta, saber cómo hacer que en el mismo formulario te dijeran así como estas contraseñas están mal y no te permitieran enviar la información. Estáis diciendo que antes de enviar la información que te dijera que estaban mal. Claro. Ya, esa cosa se hace con JavaScript generalmente. Sí. Oh, rayos. Que eso está fuera del alcance del curso. Es un poco más complicado. Tenéis que, claro, programar en JavaScript que te salga una burbuja o un mensaje cuando se cumpla una cierta condición. Tenéis que enlazar JavaScript con tu base. Es un hueveo. No es tan complicado si sabéis JavaScript. Como que igual es dentro de lo Pero hay esperable. que partir sabiendo JavaScript. Claro. Pero y al principio igual es como denso entender JavaScript. Sí. ¿Cachai? De hecho, yo lo he usado súper pocas veces. Entonces, si veo un código en JavaScript, como que puedo interpretarlo, leerlo, pero no me es tan amigable. Pero tiene un nombre esas cuestiones. Es como... Ay, no me acuerdo. Yo lo que he usado JavaScript ha sido a través de Angular, que es una cuestión que es un framework solamente para conectar backend con el frontend.
y trabajar un poco el front, que tiene como, se hace todo en JavaScript, y esa weá es un poco más amigable, pero así como JavaScript solo, no. Yo también he trabajado con Angular, pero muy poco. Como que Eh. solo como que lo vi en un proyecto, y si no cacháis nada de Angular, te vais a la mierda entendiéndolo, es más complicado que la mierda. Sí, es raro. Pero una vez que lo entendí, es Yo lo veo como... raro. ya. Sí. Pero eso, no sé quién preguntó, si Matías o Germán. Yo. Así es, creo que sí. Sí. Dale, Pero dale. eso, eh, nada, igual si trabajáis con frameworks en general, creo que tienen como esas funciones como incluidas. Hay que buscar cómo hacerlo solamente. Ya. Pero para efectos del desafío no era necesario, ¿verdad? No, era solamente concha, por una hora. Era solamente generar un cambio. No, Chao, Germán. Dale. Bien. Ya, pues. no sé, es que tampoco hemos visto como lógica de template. Tampoco como que podía pedirles que me cambiaran la cuestión en la misma página o alguna cosa así. Dale. ¿Cachai? Porque igual, o sea, con lógica de template creo que se puede jugar un poco. No, mentira, no se puede jugar con Holmes Dynamic. No, es con JavaScript. Pero por ejemplo, con la lógica de los templates podría haber tenido una sola como página de resultados y ahí tontear si te mostraba cierta cosa o no te mostraba esta otra cosa. ¿Cómo? Pero eso ya nunca lo vimos. No caché bien lo último. ¿Cómo? Es que, por ejemplo, con lógica de templates de Django, tú podéis meter if dentro del HTML. Ya. ¿Cachai? Y con eso podéis, no sé, por ejemplo, si tenéis que las contraseñas son diferentes, con un if podéis decir que te muestre cierta cosa o te muestre esta otra cosa de